Invitación y muy contento de poder compartir con ustedes con la apertura de este nuevo ciclo legislativo y ejecutivo también, por supuesto. Así es. Ayer se posicionó la Asamblea Nacional, doctor Francisco Jiménez, y el 24 de mayo se posiciona el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo usted analiza el panorama político de nuestro país? ¿Por qué camino va? Bueno, es una nueva etapa, hay que decir que de optimismo. Yo creo que la gente está esperando ver de qué manera se perfila el nuevo proceso gubernamental del presidente Noboa y obviamente cuál es el accionar de la Asamblea. Hay algunas cosas interesantes allí, como por ejemplo que por primera vez en mucho tiempo, o mejor dicho, bajo esta constitución, por primera vez se produce la construcción de dos bloques muy consolidados, como es el bloque de ADN con 66 legisladores y el bloque de la Revolución Ciudadana con 67 legisladores, que ahora veo que se ha abierto un bloque o un semibloque ahí por el legislador Chávez, que anunció la creación de una nueva bancada. Entonces, habrá que ver de qué manera la legislatura, y esto lo digo desde la perspectiva de la gobernabilidad, se mantiene lo suficientemente cohesionada para permitir un ejercicio de gobierno claro y un ejercicio de oposición clara. No nos olvidemos que la cuestión no es solamente mandar y dirigir, sino también saber de qué manera se esgrimen las críticas y a qué un grupo político termina oponiéndose, porque la ciudadanía tiene que tener claro quién está a favor de determinadas tesis y quién se opone contra determinadas tesis y por qué. Entonces, ese ejercicio de gobierno y de oposición es importante para la democracia del país y tendremos que ver cómo la Asamblea, y si es que la Asamblea está a la altura de ese desafío. Doctor, buenos días. Usted como ex ministro de Gobierno, como legislador también, ¿cómo avisora precisamente esta conformación de la Asamblea? ¿El apoyo que tiene el oficialismo es un apoyo frágil o será que de permanencia total en el marco de la gobernabilidad que ha dicho el ministro de Gobierno que se han sumado estos movimientos legisladores y el Partido San Cristiano, por ejemplo, que votaron ayer Pachacuti junto al oficialismo? Hola, buenos días. Buenos días a ambos. No sé si se los había dicho. Eh, Todo ejercicio de poder es frágil. Todo ejercicio de poder está sometido al escrutinio público y a veces no se necesitan errores muy grandes para que las cosas tengan problemas. Entonces, siempre hay que tener prudencia en la administración de la cosa pública, sea que uno esté gobernando o sea que uno esté legislando. Así que yo creo que bajo esas perspectivas es como deben mirar las cosas, tanto los legisladores, sobre todo los legisladores de ADN, que son los que están gobernando, porque son los que están obligados a proponer. Es más fácil ser oposición en la vida, uno se opone a esto, se opone a otro, se opone a lo de allá, pero no tiene la obligación de crear. Cuando uno está proponiendo, sí debe crear, tiene que ser suficientemente hábil, tiene que ser suficientemente recursivo y también con capacidad de adaptación para poder afrontar, en este caso, los problemas que tiene el país. Ahora, Daniel Noboa parte con un poder importante. Él tiene la presidencia de la República, tiene ahora también su partido, la presidencia de la Asamblea y además tiene un bloque importante en la Asamblea. Eso es inédito en el país. La agrupación tiene apenas que un año y medio, 2 años, y sin embargo ha logrado extender y captar un poder realmente importante. Ahora, el punto es qué hacer con ese poder. Y lo que hay que hacer es gobernar. Y yo creo que gobernar en función de los grandes problemas que tiene el Ecuador, que son la inseguridad, el desempleo, la economía, los derechos, la salud, la educación, todos esos temas para los cuales hoy sí ya no hay excusa para no proponer un plan ordenado, estructurado y que vaya dirigido a la solución de estos problemas. Pese a que también la Revolución Ciudadana tiene un bloque mayoritario, ¿usted cree que de pronto no vaya a haber por allí algo de que impida o que intenten ellos
tratar en algún momento de bloquear las intenciones del gobierno nacional, doctor? Bueno, roces siempre van a haber, ¿no? Roces siempre van a haber, pero creo que más roces y más posibilidades de bloqueo y más posibilidades de enfrentamiento hay cuando una asamblea está fragmentada que cuando una asamblea está más consolidada en cuanto a los dos poderes dominantes de la asamblea. El presidente Noboa tiene la posibilidad de tener una alianza y legisladores que logren la mayoría dentro de la asamblea, al menos la mayoría de 76 para los proyectos comunes, los ordinarios. Y no se diga para situaciones más excepcionales. Por ejemplo, la diferencia entre lo que sucede ahora con Daniel Noboa y lo que sucedió en su momento con Guillermo Lasso, es que Guillermo Lasso tenía 12 legisladores propios, el resto eran remendados en una cocha de retazos que se pretendía funcionar en la Asamblea. Y el resultado de esto fue tratar como se pueda de llevar a cabo alianzas y finalmente el presidente Lasso tuvo que terminar afrontando dos intentos de destitución, el último de los cuales prosperó y que dio origen a la muerte cruzada, que después abrió un escenario de inestabilidad en el país. Hoy no sucede eso. Hoy el presidente Noboa tiene por su propia cuenta 66 legisladores y con bastantes posibilidades de alcanzar una mayoría sólida de 76. Es más, ya se han estado viendo algunos manejos y negociaciones para que esto se consolide. Y aparte, es muy difícil que dada la situación en la que se encuentra hoy por hoy la Asamblea, se pueda producir un marco de cuestionamiento de la presencia del presidente de la República como primer mandatario. Entonces, estamos hablando de una situación más fuerte, mucho más fuerte, un bloque legislativo mucho más potente, consolidado y con la posibilidad de implementar esta vez sí reformas importantes que puedan afrontar los desafíos que tiene el país. 8:15, 8:15. Doctor, también se habla bastante de que no va a haber una verdadera fiscalización, porque como usted decía, el poder legislativo está tomado por el oficialismo y tendría pues como de cierta manera el apoyo de su bloque oficialista el gobierno nacional. ¿Cómo usted analiza este tema? ¿Se va a dar la verdadera fiscalización o no? Bueno, vamos a ver. Creo que es anticipado decir que no podría producirse la fiscalización. De todas maneras, el bloque de la Revolución Ciudadana tiene 67 legisladores. Una cosa es presidir una comisión, en este caso de fiscalización o cualquier otra, y otra cosa muy distinta es que nadie diga nada allí. Yo no creo que los legisladores de la Revolución Ciudadana no digan nada estando en ninguna comisión. Pero en todo caso habrá que ver cómo se perfila la actividad legislativa ahora. La oposición está para algo y está para evidenciar los errores que comete el poder. Y no creo que eso se vaya a silenciar así tan sencillamente. Ahora, el control sí es algo que por lo pronto tiene el gobierno, pero el poder, como ya dije hace un momento, tiene sus subidas y sus bajadas. Entonces habrá que ver cómo la actividad política se va desarrollando para ver si efectivamente se produce un escenario de fiscalización, porque no nos olvidemos que igual las audiencias son públicas, así que nos vamos a enterar de lo que suceda, más allá de que se pueda decidir algo o no en una comisión, nos vamos a enterar. Ayer llamó mucho la atención, doctor, ver las caras de desánimos, pero también enojados, la bancada de la Revolución Ciudadana. Quizás porque ellos ya en su momento vivieron esto de tener la presidencia de la Asamblea, tener la presidencia de las distintas comisiones, casi que en su mayoría, pero en esta ocasión parece que el panorama cambia bastante. Ya no van a tener como que esa fuerza siendo presidentes de las comisiones o presidente de la Asamblea Nacional o siendo parte del CAL. Esta vez no tuvieron ninguna representación dentro de las primeras autoridades designadas en el Poder Legislativo, doctor Jiménez. A pesar de que, como usted decía, pues no, son una bancada bastante amplia. La vida cambia, el poder cambia y la política es momentos. Hoy estamos viviendo un determinado momento en el que ellos no son protagonistas. El protagonismo lo tiene ADN. La Revolución Ciudadana no es protagonista. Seguramente, como estuvieron mucho tiempo acostumbrados al ejercicio del poder, lucharán por regresar a él. Eso es indiscutible, así ha sido durante todos estos años y yo creo que así va a seguir siendo. No los veo dispersándose en la niebla para no pretender aspirar a un espacio de poder nunca más. Todo lo contrario, yo creo que van a seguir buscando esas fisuras, esos errores,
y esas circunstancias que les permitan a ellos regresar a un espacio de poder. Pero hoy no lo son. Hoy son simplemente asambleístas y tienen que con madurez o sensatez acostumbrarse a ese estatus. Eso es así en la vida y es así en la política. La política puede llegar a ser a veces muy cruel, especialmente cuando alguien ha tenido poder y al día siguiente ya no lo tiene. Acuérdense las cartas que dirigía Velasco Ibarra desde el exilio, luego de que cada una de sus presidencias terminaba con él asilado normalmente en Argentina y escribiendo desde ahí sus desventuras, que han sido recogidas en algunos libros y hay que estar claros de que eso puede pasar. Por eso es que cada día es una oportunidad, cuando se está en un espacio de poder, de cambiar las cosas. Y uno a veces piensa que tiene mucho tiempo, pero el tiempo se va volando. Y cuando un político no trabaja en función de lo que espera la gente de él o del mandato que ha recibido, eso se paga y con creces. Y a su criterio, doctor, en su expertise, en su experiencia como político, ¿habrá llegado la hora o el fin del correísmo o no? Bueno, cada vez que pierden una elección se especula con eso. Yo lo veo difícil, porque una organización política que parte con el 20, 25%, a veces hasta 30% de salida en cada elección, pues es difícil que se desgrane, ¿no? Lo que sí veo es que les está pasando lo que les ha pasado a tantas organizaciones que han tenido su momento de brillo y después un ocaso precipitado, que es la falta de cuadros, la falta de referencias. El correísmo ha ido devorando poco a poco a sus pupilos. Uno de los últimos casos que fue con este chico Verduga, que pues pintaba para espacios importantes y luego pues protagonizó algunos escándalos en el Consejo de Participación Ciudadana y terminó en una situación muy complicada. Es solamente uno más en la lista de aquellos que han ascendido con rapidez y luego pues se han visto mezclados en escándalos que finalmente los han terminado afectando muchísimo. Entonces, el mayor problema que yo veo en esa bancada es que su proceso de renovación está un poco estancado. Y eso sí es el ocaso de una organización, porque una cosa es lo que diga la opinión pública. La opinión pública es eso, opinión, y eso fluctúa, varía. Un día uno estuvo en el lugar correcto, en la situación correcta y dijo lo correcto, entonces resulta que se vuelve mega popular. Y otro día pasa lo contrario y es la persona más odiada en las redes. Entonces, porque eso es variable. La política en eso es variable y el apoyo de la gente también. Pero la representación, la posibilidad de liderar, la posibilidad de mostrarle a la gente caras frescas, de encarnar un proyecto político, de que ese proyecto político haga sentido, es algo que se va construyendo y tejiendo con el tiempo. Y yo creo que por ahí es donde se están viendo realmente las fisuras de esta organización política que seguramente, al igual que otras, tendrá que ver la manera de replantearse en los próximos años si quiere seguir vigente. 8:21, doctor. Y esto de lo que se vio ayer en la Asamblea Nacional, que se quería conformar otra bancada, pero que finalmente eran parte de la misma organización política entre RC y Reto. ¿Cómo analizar esto? Porque la gente decía, wow, se van a separar, pero finalmente eran de la misma Revolución Ciudadana. Y no, pues no tuvo efecto. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que son intentos, creo que por expandir la influencia dentro de la Asamblea. Habrá que ver también eh, cómo va desarrollándose esa aspiración de bancada, porque hasta ahora eso es lo que es, una aspiración de bancada. También hay que tomar nota de cuáles serían las negociaciones que se están dando a la interna, porque obviamente Reto está vinculado con el alcalde de Guayaquil, con el asambleísta Chávez, y seguramente tendrán ellos su propia perspectiva sobre el proceso de acercamiento que tienen que llevar a cabo con el gobierno. Entonces son cosas que seguramente se van a desentrañar o se van a desenvolver en los próximos días. Al final, cada ser humano es cada ser humano y tiene sus propias perspectivas y decisiones sobre las cosas. Y aquí no nos podemos olvidar que la política no es otra cosa que insertar las aspiraciones individuales dentro de un proyecto colectivo. Y eso tiene muchísimos matices y muchísimas estrategias. Y cada grupo tendrá que ver cómo apuntar esas estrategias desde sus propios puntos de vista. Eso sí, no olvidarse nunca que están representando un mandato ciudadano. Doctor, al referirse de lo que usted mencionaba hace unos minutos, que ya no hay excusa de parte del gobierno como para
Ayer decía también una asambleísta de la RC, Cristina Jacome, si no me equivoco, se le acabó la culpa es de Correa, le dijo en la Asamblea Nacional el presidente Noboa, refiriéndose a que ya tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo en sus manos. ¿Qué debe hacer ahora el presidente Noboa? Usted ya lo dijo hace unos minutos, gobernar, pero gobernarlo desde la parte positiva y en beneficio de los ecuatorianos, doctor. Bueno, uno gobierna para 18 millones de ecuatorianos, no gobierna para una camarilla de amigos. Uno gobierna para solucionar los grandes problemas los grandes problemas que tiene el Ecuador. Y tenemos problemas importantes. No hay que olvidarse que lamentablemente en los últimos años el Estado ha sido incapaz de generar políticas públicas que afronten los problemas de seguridad o de inseguridad que tiene el Ecuador, los problemas económicos que tiene con el déficit fiscal enorme que cada año se va acumulando, los problemas de empleo que tiene el país, los problemas de salud, con los dispensarios que no funcionan como corresponde, los problemas ahora de minería, como lo hemos visto en las últimas semanas, sobre todo de minería ilegal, que es probablemente, y yo lo dije cuando estaba de ministro de Gobierno, dije aquí, probablemente el mayor problema que tiene el Ecuador es solventar los conflictos de minería ilegal que hoy por hoy afectan al país desde lo ambiental, desde lo sanitario, desde lo securitario, es decir, desde múltiples puntos de vista. Y eso es algo que tiene que ser enfrentado y tiene que ser solucionado. Entonces, sí, es fácil decir, ahora hay que gobernar, pero para eso están ahí. Y para eso se tienen las herramientas que se tienen, que no son pocas. Tener la presidencia de la República y la presidencia legislativa y la presidencia en la mayoría de las comisiones es algo, en los últimos 20 años se podría decir que inédito, salvo para el caso de la Revolución Ciudadana, que sí lo tuvo masivamente también, y ya vimos lo que sucedió. Entonces, hoy por hoy, efectivamente, ya no hay excusas para no hacer lo que se tiene que hacer, y tampoco hay tanto tiempo. Por lo tanto, creo que el último periodo, que fue apenas de un año para el presidente Noboa, le puede a él servir de mucho para saber qué debe hacer, qué no debe hacer y cómo debe manejarse, justamente para aprovechar ese recurso que es el más importante de todos, no solo en política, sino en la vida, que es el tiempo. 8:25 doctor, una última consulta. ¿Qué tan importante es tener la presidencia de la Asamblea Nacional y cómo usted califica a Nils Olsen, que ha tenido pues comentarios a favor, pero también hay unos en contra? Bueno, hay una expectativa respecto de él, ¿no? La presidencia de la Asamblea es un espacio muy importante. La Asamblea no es tan necesaria a la hora de gobernar, pero sí es muy necesaria a la hora de no bloquear, de ser una rueda que impulse el carro del Ejecutivo. Entonces, si la Asamblea no funciona bien y se convierte en un lastre, como ha sucedido en tantas legislaturas anteriores, el Ejecutivo tampoco avanza o tiene que estar mirando siempre por el retrovisor para ver de qué manera la Asamblea le está tratando de pinchar las llantas. Hoy eso probablemente no va a suceder, porque está alguien de ADN también al frente. Allí el nuevo presidente de la Asamblea tendrá que mostrar una legítima habilidad para que efectivamente ese carro del Ejecutivo avance, porque el avance del Ejecutivo es el avance del país. La solución de los problemas que pueda plantear el Ejecutivo al Ecuador también va a contar con una participación al menos pasiva de la Asamblea para no sabotear ese proceso. Y en eso Nils Olsen tendrá muchísima responsabilidad y obviamente las habilidades en el legislativo tienden a ser distintas que la del ejecutivo, por eso son dos poderes distintos, pero no son antinómicos. Por lo tanto, él tendrá que buscar la manera de que la experiencia que ganó en su momento como ministro de Turismo, si no me equivoco, pueda también servirle ahora que está al frente de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional. Perfecto, 8:27, le agradecemos doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, también ex asambleísta. Gracias por el espacio de este día. Que tenga excelente día. Gracias a ustedes también y siempre un gusto poder compartir micrófonos y criterios con los radioescuchas. 8:27, gracias doctor. Nosotros continuamos con más